Marhaba niños, ¿cómo están? Hoy día les voy a contar un cuento del Balastino más importante de Balastina. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe dónde nació Jesús Yahshua? ¿Dónde nació? Nació en Balastina, en mi Balastina. Nació Jesús. Su papá y su mamá vivían en Al-Nasra, al norte de Balastina, y viajaron cuando iba a nacer Jesús un largo viaje. Miren, pasaron por Nablus, pasaron por Ramallah, pasaron por Al-Quds, Jerusalén, y llegaron a Bet Lahem. Y en Bet Lahem buscaron un lugar pequeño donde esperar el nacimiento de su hijo. Aquí un pesebre. Venían siguiendo una estrella, la estrella de Belén, Balastina. Esa estrella venían siguiendo. Esa estrella venían siguiéndola también desde muy lejos. 3 reyes magos, y la fueron a encontrar ahí en Betlehem. Ya, yo creo que con eso tenemos suficiente. ¿Qué les puedo decir? La semana pasada subí una story acerca de una declaración que había hecho una cuenta de Twitter que decía que Jesús era palestino. Y bueno, se armó ahí un debate bien entretenido, y en el comentario final de ese debate, que es un video que lo pueden ver en mi perfil, señalé que no era incorrecto decir que Jesús era de Palestina o que nació en Palestina. Por lo tanto, si estiramos el elástico, ¿cierto?, podríamos decir que Jesús era palestino. No estoy 100% en contra de esa declaración, ¿ya? Pero obviamente decir que Jesús era palestino es una declaración que hay que juzgarla por su intención, ¿cierto? Hay que juzgar por qué es lo que quiere decir la persona que está diciendo esto, la persona que la emite. Y ahí es donde hay que tener ojo, porque en eso es donde vamos a encontrar inconsistencias, conceptos sesgados, conceptos equivocados. Y bueno, siendo yo obsesivo con estos temas, simplemente no puedo dejar pasar lo que pasó en este video. Una proposición que estoy dispuesto a aceptar como correcta dice más o menos así: Jesús nació en la región que tarde o temprano pasó a llamarse Palestina. Es difícil contrarrestar una proposición construida de esa manera, ¿ya? Y cualquier desviación que se vaya de esta proposición así probablemente tome un giro equivocado que vaya directo a la falsedad histórica, ¿ya? Pero lo que queremos fijarnos es en la intención detrás de todo este teatro. Fijémonos, la anfitriona obviamente representa un típico árabe campesino de Palestina, que es como el guaso chileno, ¿cierto? Además tiene a su lado el mapa de Palestina tejido, que es muy bonito. Yo tengo uno muy similar en mi casa, con letras árabes, cada localidad de Palestina escrita en letras árabes. Dice la palabra Palestina, ¿cierto? Arriba. Bueno, por supuesto llama la atención ella que está forzando una pronunciación árabe, y la pronunciación árabe especialmente de las localidades a las cuales Jesús visita, la familia de Jesús va a visitar dentro de la región, ¿cierto? Nazaret, Al-Nasra, Belén, Betlehem, todo eso, ¿cierto? Hay una intención por arabizar el cuento. Estas son las localidades que supuestamente fueron visitadas por los padres de Jesús. Digo supuestamente porque lo que se cuenta aquí con tanta soltura viene del Evangelio de Lucas, y si queremos ser rigurosos, no podemos tener certeza de que las cosas realmente ocurrieron así. Ni tampoco, así como tampoco podemos tener certeza de que Jesús existió siquiera, ¿ya? Pero eso estamos hablando de certezas absolutas, ¿cierto? Que es un concepto que, bueno, no nos metamos ahí. Importante recordar que las narrativas de la natividad de Jesús son totalmente distintas en los dos evangelios que la narran. Acordémonos que son 4 evangelios y solo 2 hablan de la natividad de Jesús, que son Lucas y Mateo.
Y son distintas especialmente en cuanto se refiere a los motivos de de la residencia en Nazaret de los papás de Jesús. Los papás de Jesús vivían normalmente en Nazaret, eran residentes habituales de Nazaret y tuvieron que irse a Belén por un motivo externo, o eh, vivían en Judea, en Belén, ¿cierto? Y tuvieron que irse a vivir a Nazaret por un motivo externo. En el fondo, ¿cuál es cuál? Mateo y Lucas dan esas dos sensaciones contrastantes, ¿ya? Entonces, lo que este campesino árabe cuenta, ¿cierto? No necesariamente es así según se extrae de los evangelios. Ahora examinemos el camino que supuestamente hacen los papás de Jesús, según lo narra esta campesina árabe de Palestina, ¿cierto? Que por supuesto no hay ningún detalle en los evangelios del camino preciso que siguen, suena como el camino más lógico, pero no es el único, ¿ya? En el cual sale de An-Nasra, pasa por Nablus, pasa por Ramallah y pasa por El-Quds y termina en Betlehem, que por supuesto que son todas ciudades que pasan por la misma línea desde Nazaret hasta Belén, en el día moderno en Palestina, ¿cierto? Pero déjenme recordarles, amigos, que Nablus no existía todavía, no existía. Flavia Neápolis, que de ahí viene Nablus, fue fundada después del año 100 después de Cristo. Y lo que sí existía era Samaria en esa misma región. O sea, si es que realmente los papás de Jesús se fueron del norte al sur, tuvieron que pasar por Samaria, y eso no es mencionado en esta presentación. ¿Por qué? Interesante. Ramallah, ¿para qué decir? Ramallah era, pero nada. Ramallah era, con suerte, cantaba un grillo. Y Jerusalén obviamente sí existía, era la ciudad más importante de la zona, pero no existe ningún motivo para decirle al-Quds, el cual el término árabe musulmán totalmente anacrónico, ¿cierto? Porque ese es un término muy posterior a la época que estamos contando. Entonces, bueno, yo me pregunto, estos niños a los cuales les están enseñando a tener orgullo por su patria Palestina, ¿cierto? Estos niños, si es que escuchan de Jesús, más de alguno irá a una misa cristiana, digo yo, ¿cierto? Alguna vez donde se lee el Evangelio. Entonces, ¿qué van a pensar esos niños que son tan palestinos, ¿cierto? Cuando escuchen el concepto Israel en los Evangelios, el cual es mencionado varias veces. Aparece a cada rato en Mateo 2, capítulo 2, versículo 20. Un ángel se le aparece a José en Egipto y le dice: ve a la tierra de Israel. No le dice: ve a la tierra de Palestina. Yo solo estoy presentando acá el texto de cómo está presentada la Biblia. Ni siquiera estoy haciendo un juicio, digamos, de cómo se debería llamar o qué sé yo. No, solo del Nuevo Testamento, digo. Lucas, capítulo 1, versículo 27, dice que José era de la casa de David. El mismo David que hoy lleva el nombre la estrella de David, ¿cierto? Que es la bandera de Israel. Entonces, todo el concepto Jesús, todo el concepto de Mesías, tiene que ver, por supuesto, con la esperanza mesiánica de este pueblo que es Israel. Si no, el cristianismo no tiene sentido, por lo menos sus orígenes. Posteriormente ya como que disminuyó la importancia del concepto Israel, la importancia del Mesías, ¿cierto? Y como que cambió y se convirtió como en el Hijo de Dios. Pero esa es otra historia. Pero esto es lo que dice el Evangelio. Lucas capítulo 1, 68 dice: bendito el Señor, Dios de Israel. O sea, Dios de Israel. O sea, no sé, bueno. En ese contexto vive Jesús, en ese contexto es posicionado, ¿ya? Entonces ven ustedes de que el origen mismo del cristianismo es indivisible de esta idea, de este concepto que llamamos Israel, que otro día podemos hablar qué significa, qué es Israel, ¿cierto? Que aparte del Estado moderno, ¿cierto? De ser un país en Palestina, qué es lo que significa a lo largo del tiempo. Entonces, como les decía, estos niños tan apalestinados, tarde o temprano van a enfrentarse a una discordancia. Van a decir: si tenemos que aborrecer, que rechazar todo lo que tenga que ver con Israel, con esa palabra que representa todo lo indeseable, ¿cierto? Porque son sionistas, criminales, la ocupación, etc. Entonces van a preguntarse: bueno, ¿qué tan palestino
fue Jesús. Si está tan ligado al concepto